Continuamos aquí en Por Amor a Ti. Estamos nuevamente en el Instituto del Corazón Quilmes con nuestro amigo el doctor Brunoldi. Como ya bien saben, ustedes estamos haciendo notas un poquito distintas, ¿no? Para saber la historia de vida. Primero lo vamos a saludar. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Un gusto estar nuevamente aquí. Buenos días. El gusto siempre es nuestro poder recibirlos en nuestra casa. Doctor, queremos saber un poquitito, en este bloque que incorporamos al programa de historias de vida, ¿qué lo llevó a ser médico? ¿Qué lo llevó, por decirlo así de alguna forma, a tener este don, no? Bueno, se remonta a esto, generalmente uno toma estas decisiones, uno lo ve a veces en la actualidad y les cuesta a los adolescentes por ahí tomar una decisión cuando terminan su colegio, decir, bueno, ¿qué carrera voy a seguir? Y para mí realmente fue bastante sencillo, porque jamás se me planteó la opción de qué carrera voy a seguir en la infancia. Yo creo que alrededor de los 8 o 9 años, creo que por problemas familiares, siempre recuerdo la frase a mi abuelo paterno, que le decía, yo voy a ser médico y te voy a curar. Mi abuelo ya falleció hace muchos años, y era un fumador muy importante y tenía una patología que era un enfisema pulmonar, y sus últimos años realmente, pobre, no podía casi caminar 100 metros porque tenía fatiga, le faltaba el aire. Y uno siempre lo veía al abuelo como esa imagen y decía, bueno, yo voy a ser médico y te voy a curar. Bueno, desgraciadamente no me pudo ver recibido porque falleció cuando yo tenía 18 años, justo estaba haciendo el servicio militar en esa época, pero nunca se me planteó otra carrera que la medicina. Probablemente eso sea... Sí, lo tenía decidido ya desde chico. Vocación. Jamás pensé en seguir, no sé, una carrera de letras o ingeniería, no, siempre fue la medicina. Ya estaba innato en usted. Y lo raro es que siempre fue también la cardiología. Nunca me planteé otra especialidad, decir, bueno, voy a hacer pediatría, voy a hacer, no sé, gastroenterología, neurología. No, siempre fue, mi idea de la medicina siempre fue la cardiología. Y bueno, para mí fue una resolución bastante... Que bueno, lo tenía siempre bien claro. ¿Y cómo fueron los principios, ¿no?, de la carrera? Y yo creo que probablemente sea una de las etapas más lindas que vive uno, cuando termina por ahí la secundaria, que es una etapa hermosa, e ingresa a la universidad, donde, bueno, realmente uno ahí empieza a estudiar lo que realmente le gusta. Y bueno, fueron 6 años bastante arduos de estudio. Yo tuve la suerte que, bueno, mis padres me ayudaron muchísimo en poder realizar mi carrera, porque por suerte no trabajé durante la carrera, así que pude estudiarla en los 6 años. Y bueno, entré con 18 años, me recibí con los 23, 24 años. Y bueno, ahí se planteaba después uno qué iba a hacer. Uno se siente que en la facultad, bueno, es estudiar, se sienta en casa con los amigos, prepara las materias, va, las rinde. Por suerte me fue bastante bien en la carrera. Y ¿Nunca tuvo dudas? No, jamás tuve dudas que si estaba estudiando la carrera realmente correcta o no. Por eso le digo que para mí fue una decisión bastante sencilla y nunca tuve esa dualidad de decir qué sigo, qué puedo hacer, pero tampoco con la especialidad. Bien. Y después de los 6 años de carrera tampoco me lo replanteé, porque por ahí uno dice, bueno, es una fantasía de la infancia, que quiere ser médico, quiere ser cardiólogo, pero a medida que va cursando por ahí diferentes materias dentro de la carrera, se le plantea otra posibilidad. Claro. Y no, realmente no. Así que fue una cosa, para mí, resuelta bastante temprano y sencillamente. Y los primeros tiempos seguramente de guardias y esos tiempos los tuvo que haber pasado, ¿no? Sí, bueno, uno cuando termina la carrera, bueno, ahí se enfrenta con la realidad de lo que es la medicina. Y si tiene uno la suerte y se preparó, puede llegar a entrar a lo que nosotros llamamos una residencia. La residencia es donde uno realmente todo lo que pudo aprender en teoría lo puede profundizar también aprendiendo durante la residencia y también lo lleva a la práctica. Es cuando uno se empieza a enfrentar con la realidad y tiene al paciente enfrente y tiene que tomar decisiones con ese paciente. Bueno, la residencia obviamente yo creo que hoy por hoy en la formación médica es una cosa fundamental en lo formativo.
Y es la experiencia que uno tiene, ¿no? Sí, uno ahí empieza a aprender, más allá de lo que pudo aprender con los maestros, los grandes maestros que uno pudo tener durante la carrera de pregrado, en la carrera de posgrado y en la residencia aprende muchísimo. Yo creo que formativamente, hoy por hoy, debería ser una exigencia sí o sí tener una residencia hecha. Y bueno, es enfrentarse a una nueva etapa, rendir un examen bastante complejo para poder tener algún puesto, porque no todos los médicos que nos recibíamos en esa época podían alcanzar a una residencia. En la época que yo estudié se daba examen de ingreso en la universidad, así que pueden hacer las cuentas de los años que han pasado. Ese año entramos 800 a la carrera de medicina con examen de ingreso. Y calculo que nos habremos recibido en el año que yo me recibí, que fue en el año 85, probablemente 200 o 300 personas, que empezamos la carrera en el año 80. 80, sí. El servicio militar de por medio, porque me tocó hacer el servicio militar. ¿Lo tuvo que hacer, sí? Sí, yo soy de esa época antigua, que se hacía el servicio militar y cursé casi todo el primer año de la carrera de medicina haciendo el servicio militar. Así que fue un año bastante duro. ¿Y le costaba estudiar? ¿Le gustaba o le costaba un poco? Y yo creo que hasta que uno aprende por ahí una técnica de estudio y sentarse y enfrentarse con esos libros era bastante difícil. Pero bueno, yo creo que esto es un hábito, uno lo aprende. Y bueno, es cuestión de insistir, sentarse y bueno, saber que es un desafío, que uno tiene que aprender eso, tiene una responsabilidad el día de mañana cuando se reciba y bueno, hay cosas que uno no las puede dejar de lado. Pero yo creo que los primeros años, como todo el mundo, uno quería salir, era la adolescencia, uno tenía 18, 19, 20 años y desgraciadamente o no, uno ha sacrificado muchos fines de semana a veces y muchas vacaciones en pos de tener que rendir una materia, tener que aprobar un examen. De lo cual yo no estoy en absoluto arrepentido de haber tomado esa conducta. Igualmente ustedes se siguen perfeccionando y haciendo cursos y congresos. Yo creo que es una profesión donde uno jamás puede dejar de estudiar. Yo hoy lo veo con mis hijos. Yo tengo 2 chicos chiquitos, Bautista que tiene 9 años y Victoria que tiene 6. Y me preguntan, pero papá, ¿vos todavía seguís estudiando? Y sí, porque esto es una cuestión de todos los días. Hay que actualizarse, salen cosas nuevas. Ahora estamos haciendo un posgrado de comunicación médico-paciente, que ya por ahí en alguna otra charla que tengamos vamos a comentar un curso que es muy interesante. Y bueno, uno nunca puede dejar de estudiar. Uno realmente todos los días está leyendo algún artículo de alguna revista, buscando algún tema especial en alguna revista. Siempre hay que actualizarse. Exacto. Yo como le mencionaba en el corte, que es una profesión de entrega y de amor, y que es un don. Sí, es una profesión totalmente de entrega, totalmente de amor. Nosotros vemos que nuestro elemento de contacto son los pacientes y a veces el paciente no viene solo a buscar que uno le dé la pastillita para bajar la presión o la pastillita para bajarle el colesterol. A veces el paciente viene a que uno lo escuche porque el problema que puede llegar a tener en la casa o en el trabajo lo sobrepasa, no sabe cómo manejarlo, lo angustia mucho y eso a veces tiene repercusión fisiológicamente en su organismo y a veces no, a veces es necesario por ahí que lo escuche y por ahí el médico es la persona de confianza que puede llegar a tener esa persona. Igual la relación médico-paciente hoy ha cambiado mucho. No sé, en parte la culpa creo que es nuestra, de los médicos. Suelen ser pocos los médicos que escuchan a los pacientes y no están siempre como muy apurados, ¿no? Es culpa un poco de todos, ¿no? Del entorno, de la situación que se vive hoy socialmente, no solo acá, sino en cualquier parte del mundo, y también parte de los médicos que uno está en pos de ver el horario. Por suerte uno trabaja hoy en forma independiente, pero hay gente que no trabaja en forma independiente y le exigen que tienen que ver tantos pacientes en tanto tiempo, no se puede retrasar porque si no los pacientes se quejan. Entonces, bueno, a veces se trabaja con mucha presión, uno a veces decide trabajar en forma independiente y privada porque, bueno, sus tiempos los maneja uno y por ahí puede tratar de hacer la medicina como uno quisiera. Exacto.
y no como en algunos lugares exigen. Pero yo creo que hay que adaptarse a todas las situaciones. Ojalá uno pudiese hoy en día volver a la relación médico-paciente. Yo me acuerdo cuando era chico y venía el médico a casa y era como si viniese, no sé, el presidente de la nación. Mamá nos ponía la mejor ropa, había que estar impecables, la mejor toalla era para el médico, y salía toda la familia a recibirlo. Y bueno, y se quedaba. Ojalá se vuelva eso. Sí, por supuesto. Y se quedaba en casa, no sé, 1 hora o 2 horas charlando. Por ahí resolvía el tema médico en 15, 20 minutos y el resto era charlar de cómo estaba él, la familia, cómo estábamos todos. Y bueno, sí, se vivía de otra forma. La realidad es que también la situación era otra y era diferente y los tiempos eran diferentes. Tampoco hoy podemos negar que, bueno, los avances que ha habido en la medicina, pero lo que pasa es que eso, bueno, no tiene que ir en detrimento de lo otro, ¿no? Yo creo que hay cosas que se tienen que cumplir. ¿Y qué valor tiene lo que mencionaba usted recién, doctor? Porque yo recuerdo que a mí me atendía un médico que venía a casa, como mencionó usted recién, ¿no? El doctor Deli Carpini se llamaba, mire cómo me acuerdo. ¿Y cómo queda ese recuerdo lindo? Después atendió a mis hijos, ¿Cuánta falta hace de eso? Sí, la realidad es que es lo que hablábamos antes. Muchas veces uno va al médico, llama al médico a casa más allá del tema médico. Sí. Quiere escuchar la palabra de un amigo o la opinión de un conocido en el cual uno le deposita la salud, entonces también uno deposita cierta confianza en esa persona. Entonces, bueno, muchas veces nos pasa que los pacientes no se sienten mal, pero bueno, necesitan esa contención. Exacto, los angustia algo y bueno, yo creo que es parte de nuestra profesión más allá de indicar en una receta, tome esto o tome otra cosa. Bueno, doctor, fue un gusto realmente, yo lo quiero felicitar personalmente y seguramente su abuelo estará muy orgulloso. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Nosotros continuamos aquí en Por Amor a Ti.